Como ya les decía en la primera intervención con el registro de zonas protegidas, hay dos ámbitos de la planificación en los que la Directiva Marco tiene una especial incardinación con el resto de directivas del agua. Este es el segundo, el programa de medidas, y veremos por qué. El planteamiento de esta pequeñísima ponencia trata de ser lo más didáctico posible. Pido disculpas porque aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo de estas cosas, pero el formato nos exige que hagamos una divulgación lo más didáctica posible de estas cosas. Por eso conviene plantearse, o así yo lo he hecho, un par de preguntas muy sencillitas. ¿Qué es y quién elabora un programa de medidas? Un programa de medidas no es ni más ni menos que un conjunto de actuaciones. Si cogemos los textos originales, si cogemos el texto de la directiva, vemos que la relación de actuaciones que se prevén dentro de los programas de medidas, y sigo el orden, son legislativas, de gestión, económicas, de control y seguimiento, de investigación y de obras. Esto lo señalo porque la mayoría de los programas de medidas, sobre todo, son programas de obras, y ya explicaré por qué. El segundo asunto importante que conviene tener en cuenta es que los objetivos de la planificación, aunque se dice que son 3, en realidad son 2, que tienen como consecuencia el tercero. A nosotros nos obliga la planificación a hacer una especie de ejercicio de equilibrio, como una balanza, ¿no? El símil de la balanza lo usamos mucho en hidráulica y yo creo que también lo podemos utilizar en planificación. Por un lado tenemos que mejorar el estado de las masas del agua y por otro lado satisfacer las demandas. Esto es algo que a veces, en el mejor de los casos, digamos que no tiene relación, porque cuando la tiene suele ser una relación contradictoria. De ahí que haya que hacer una especie de ejercicio de equilibrio, ¿no? Dentro de ese ejercicio de equilibrio en el cual las oficinas de planificación, digamos que están muy entrenadas, pues se enmarcan en estas jornadas de participación, por ejemplo. ¿Quién elabora los programas de medidas? Esto es algo que no tenemos que olvidar. El programa de medidas no lo hace la Oficina de Planificación Hidrológica, ni siquiera la Confederación Hidrográfica del Duero, tampoco la Dirección General del Agua. Los programas de medidas no son ni más ni menos que un conjunto de actuaciones que llevan a cabo administraciones públicas. ¿Qué administraciones? Las que están representadas en el Comité de Autoridades Competentes. El Comité de Autoridades Competentes es uno de los muchísimos órganos colegiados que participan en la gestión pública del agua en España. Es un órgano colegiado, es creado ad hoc para la planificación hidrológica y es, digamos, donde se juntan las autoridades de los diferentes niveles administrativos de las demarcaciones hidrográficas. Pues ahí se juntan las diferentes autoridades de la Administración General del Estado que tienen que ver con el agua, entre ellos, por supuesto, la Administración Hidráulica, también las comunidades autónomas, los diferentes departamentos que tengan que ver con el agua y, por supuesto, las administraciones locales, que son muy importantes, aunque veremos que su representación en esos comités de autoridades competentes no es la suficiente como para que nos aporten la suficiente información. Otra vez me fijo en la legislación, son las 4 normas básicas que ya les cité antes: Directiva Marco, Texto Refundido y Reglamento de Planificación Hidrológica. Y todo un apartado, el 8, de la Instrucción de Planificación Hidrológica, que es la auténtica guía, como ya les indicaba. Si quieren saber cómo se hacen estas cosas, ahí se dice con mucho detenimiento. Lo que hacemos sigue, no vamos a decir estricta ni cerrilmente, pero sigue las recomendaciones de la normativa. La tipología de las medidas es uno de los temas más conflictivos que tenemos entre manos los que nos dedicamos a estas cosas, porque hay varias tipologías y a veces son contradictorias, ¿no? Desde que se dicta la directiva hasta hoy han ido cambiando los conceptos. Por otra parte, ha habido una cosa que se llama el reporting. El reporting no es ni más ni menos que una obligación que tienen los Estados miembros de informar a la Unión Europea de cómo van sus planes hidrológicos, ¿no? Y en esos ejercicios de reporting, en esos ejercicios de información que nosotros suministramos a la Unión Europea, lo hacemos en unos formatos que nos fijan ellos, formatos que continuamente nos cambian los conceptos, nos cambian las tipologías. Pero vayamos otra vez a las fuentes. La Directiva Marco establece 2 grandes tipologías de actuaciones. Las básicas, volvemos otra vez a las directivas esas que les mencionaba antes, que tienen que ver con el agua, que son anteriores a la Directiva Marco del Agua, que son todas esas que están ahí recogidas, las que veíamos en las zonas protegidas, más otras que tienen mucha importancia, como puede ser la evaluación de impacto ambiental, accidentes graves,
la de prevención y control integrados de la contaminación, etcétera, etcétera. Todas las medidas que tienen que adoptar las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias para abordar los temas que plantean los instrumentos de transposición de esas directivas, todas esas medidas tienen que formar parte de los programas de medidas y son medidas básicas. Y por otra parte, siguiendo este lenguaje, hay una serie de medidas complementarias. Las medidas complementarias es esa lista, eso es una lista indicativa, hay muchísimas más. De hecho, insisto, las tipologías son muy complicadas. Pero como vemos, digamos que buena parte de los gruesos de las medidas, de los programas de medidas, son medidas complementarias en el lenguaje de la Directiva Marco del Agua. ¿De acuerdo? ¿Cómo se articulan los programas de medida españoles? El esquema, por lo menos de los de las cuencas intercomunitarias, el esquema son esos 10 grupos que vienen ahí. En realidad son 10 grupos, uno de ellos dividido en 2 subgrupos. El de la agricultura se ha dividido, que es el grupo 3, en el de modernización de regadíos, que es el 3.1, y el 3.2, que serían los nuevos regadíos. Los demás son grupos, digamos que todos más o menos leyendo sabemos de qué va lo que ahí se dice, ¿no? Estos son los grupos base, digamos, nucleares del programa de medidas. Si consultamos el Mírame, no sé si tendremos tiempo, pero vemos que una buena forma de abordar la información que hay en Mírame es hacerlo a través de esos grupos, ¿de acuerdo? ¿Qué contiene el programa de medidas? El programa de medidas del Duero ha sufrido cambios y una evolución prácticamente continua. Las medidas se van ejecutando, se están ejecutando, finalizan, algunas se descartan, otras se prevén. Es un continuo ejercicio de incorporación y modificación de las medidas. En este ejercicio necesitamos de la colaboración del Comité de Autoridades Competentes, pero no una vez al año, cuando se reúne, sino de una forma mucho más continuada. En este sentido, pues tenemos unas exigencias de actualización de la información que desde luego no cuadran muy bien con esa frecuencia de las reuniones del Comité de Autoridades Competentes. De ahí que muchas veces nos dirijamos directamente a las diferentes autoridades que forman parte de ese comité para demandarles que nos den información de las medidas. Yo sé que esto es un poco pesado, pero es absolutamente necesario. Tenemos 2.500 medidas, cada medida contiene un montón de información, toda una serie de datos generales y de referencias espaciales, por supuesto, y lo más importante, presupuestos, lo que cuesta, lo que está previsto, lo que se está ejecutando, los costes repartidos en los diferentes periodos de planificación. Es una forma que tenemos de medir, de cuantificar económicamente el programa de medidas en los diferentes horizontes de planificación. Y, por supuesto, no solamente están los costes de lo que me cuesta hacer algo, sino lo que me cuesta mantenerlo y explotarlo. Eso es importantísimo. No se trata de hacer una actuación y te vas. Esto los que hacen depuradoras lo saben muy bien. No vale con hacer una depuradora, hay que mantenerla durante 20 o 25 años, que es el ciclo de vida de una depuradora. Y eso cuesta dinero. Y esos costes tienen que estar incluidos dentro del programa de medidas, y esos costes son vitales para el análisis que les explicaba mi compañero anterior, Ricardo, para el análisis de los costes del agua. Es una información vital. Como novedades, la revisión, los textos que están en este momento en información pública, lo que es la revisión del primer plan, incorporan 4 grandes novedades, o queremos incorporar 4 grandes novedades. La primera de ellas es que el nivel local tenga mayor representación en el programa de medidas. Los ayuntamientos están muy poco representados. Los costes, que sabemos que son grandísimos, que es mucho dinero que se invierte por parte de las diputaciones y por parte de las administraciones locales, no están suficientemente bien representados. Tenemos que buscar una fórmula de llegar a, ya lo hemos establecido con las diputaciones, queremos llegar a los ayuntamientos grandes. Esto es un tema que queremos desarrollar en este segundo horizonte de planificación. El tercero, incorporar medidas del sector privado. Si bien es confuso, por lo menos tal y como lo tenemos en nuestra reglamentación, es confuso, porque el Comité de Autoridades Competentes son todas autoridades públicas, ¿no? Pero yo creo que los costes del sector privado son importantes. Al fin y al cabo, el sector privado se gasta dinero en ejecución y mantenimiento de medidas. Hay un montón de depuradoras privadas, hay presas privadas, hay canales privados. Esa información
no la tenemos, escapa. Y es una información que también nos serviría para reforzar ese análisis de coste que citábamos antes. Por otra parte, dos novedades que nos obliga los ejercicios de continua coordinación que lleva a cabo la Unión Europea. Por ejemplo, el primero de ellos, hay una estrategia de implantación común de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Inundaciones. La Directiva de Inundaciones es la directiva que enmarca todas las actuaciones que nos ha comentado Ramón Goya, que enmarca la zonificación y los planes de gestión del riesgo de inundación. Como consecuencia del grupo de implantación común de la Directiva de Inundaciones, que es una directiva hija de la Directiva Marco del Agua, se ha llegado a la conclusión de que las medidas que finalmente salgan de esos planes de gestión del riesgo de inundación tienen que pasar automáticamente a los programas de medidas de los planes hidrológicos. De ahí que hayamos abierto un apartado provisional, porque los dos planes van parejos. Entonces, a medida que vayamos completando las fases procedimentales de tramitación, haremos una incorporación más definitiva de esas medidas. Por último, incorporar las medidas de los planes de gestión de espacios y valores, tanto especies como hábitats, que exige la Red Natura 2000. Es otro tema que está en este momento en el candelero, porque las comunidades autónomas tienen como plazo máximo este año para sacar estos planes de gestión. Esos planes de gestión incorporan un montón de medidas que nos dice la directiva que son medidas básicas y que tendremos que incorporar de forma progresiva, de forma coordinada, dentro de nuestros planes de medidas. Estos son los enlaces más interesantes para abordar el asunto del programa de medidas. Los dos primeros se corresponden con la documentación que está colgada en Internet y disponible, y el otro es el sistema de información Mírame y de Duero, del que ya ha hablado Javier Fernández al principio, y que es donde está buena parte de esta información. La verdad es que me hubiera gustado hacer esta ponencia sin poner cifras, pero claro, hay que ponerlas, ¿no? Ahí están las cifras. Estas son las cifras del primer ciclo de planificación actualizadas. Esas cifras son por agentes y por grupos. Los grupos son esos 10 que veíamos, 10, 11 que veíamos, que son los que aparecen en las columnas, y los agentes, los diferentes agentes inversores, que son las diferentes administraciones que se gastan el dinero en este tipo de medidas. Y ahí están los costes de cada uno de los grupos, de cada uno de los agentes y los globales. La cifra es de vértigo, porque esos son miles de euros. Es decir, hablamos de unas inversiones de 1.475 millones de euros en el primer periodo de planificación. La verdad es que son cifras enormes, pero si consideramos una cuenca tan grande como la nuestra, con un montón de administraciones inversoras, tampoco es una cosa del otro mundo. Hay que fijarse dónde están las grandes cifras. Las grandes cifras están aquí. Tenemos unas obligaciones de depuración que establece la directiva del año 91 y la legislación española de transposición. Y luego, por otra parte, evidentemente, pues estos grupos, el abastecimiento, la modernización de regadíos, este es un asunto que se está priorizando muchísimo desde el nivel estatal y autonómico, pues ahí hay grandes cifras, ¿no? Las demás no son desdeñables. El grupo 4, que son grandes infraestructuras hidráulicas, también tiene unas cifras enormes, pero bueno, las grandes infraestructuras evidentemente son muy caras. Para hacer un ejercicio de comparación, nada más, esas son las cifras previstas para el segundo periodo de planificación, es decir, al que corresponde la revisión. Y por último, no me he querido meter en el cuarto, no voy más allá del 27, me paro ahí. He metido las cifras del tercer periodo de planificación. El que quiera las cifras del cuarto están en la memoria, están en la documentación, se puede. Estamos hablando de inversiones en estos 18 años de aproximadamente 4.000 millones de euros. Yo creo que hemos insistido muchísimo desde la oficina en esto. Tenemos que hacer un ejercicio continuo, machacón. Tenemos que molestar continuamente a las autoridades competentes para reconsiderar estos números. Así como decía antes que las zonas protegidas exigen un ejercicio de coordinación impresionante, aquí, además de la coordinación, exige un ejercicio de retroalimentación. Continuamente tenemos que estar mirando que esos dos extremos de la balanza, el de las masas de agua, el de la mejora del estado de las masas de agua y la satisfacción de la demanda, estén en equilibrio. Eso a veces es un ejercicio complicado.
quedo a su disposición para más. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por esta breve pero sintética y clara exposición. No sé si hay alguna cuestión que se quiera plantear en relación con el programa de medidas. Yo, insistiendo un poco en lo que has dicho, me interesaría recalcarles una tabla que aparece en la página 338, tabla 111. Es una tabla muy sencilla, es una tabla de aspas, de sino, pero que creo que nos sitúa un poco en cuál es el espíritu de la Directiva Marco y por obligación, en cierta medida, pues en la normativa española. Son un poco el efecto de las medidas, un efecto cualitativo, por supuesto, y con muchos matices, simplemente un efecto genérico, sobre los objetivos ambientales. Es página. Entonces, bueno, posiblemente esa tabla pues, nos puede dar luz de qué cosas están bien consideradas, qué cosas no. Esto es como considera la Confederación las medidas, en el sentido de cómo afectan al Estado, a los objetivos ambientales. Esta explicación que se ha hecho en relación con qué medidas pues, son básicas, qué medidas son complementarias, qué medidas se alinean con el logro de los objetivos ambientales, cuáles en teoría o en principio podría suponer pues, un efecto contrario. Bueno, pues creo que desde el punto de vista de las alegaciones y de la participación activa, pues es interesante el verla y bueno, manifestarse. Muy bien. ¿Alguna cuestión al respecto? Aunque sea la tabla esta. ¿Algún comentario? Perdón, es la tabla 111 de la página 338, al menos en mi edición, que creo que es la misma de todos, ¿no? Están en ordenadas, están los grupos de medidas y arriba están, pues, si es una medida que en teoría, insisto, esto es una cuestión cualitativa, mejora, empeora o es indiferente en relación de los objetivos ambientales, ¿no? Soy Domingo Baeza, de la Universidad Autónoma de Madrid. Una vez que hemos terminado el primer ciclo de planificación, me imagino que muchas medidas no se han terminado en este y se han heredado al siguiente. Quería preguntar si eso es así. Y alguna, como consecuencia de una revisión de este tipo, si hemos visto que algunas medidas no apuntan hacia el objetivo principal, que es la mejora del estado ecológico de las masas de agua, si como consecuencia de eso se han retirado para el próximo ciclo de planificación, ¿no? Puesto que, bueno, pues teníamos que conseguir unos objetivos para el 2015, que no sé cuánto se ha conseguido, y si se ha visto que alguna va a ir en contra de ese objetivo, si se ha hecho un ejercicio para retirarlas del plan. Todavía no me ha dado tiempo a ver las que se han incorporado no nuevas. Me extraña, ¿no? Tantos papeles que... Vale, pues sí. Ha habido de todo, ¿eh? Ha habido avances en algunas medidas, por ejemplo, de depuración se han acelerado. Estaban previstas para el segundo escenario y se han adelantado al primero. Hombre, en depuración tenemos ahí una deuda y nos están friendo a nivel de la Unión Europea. Es normal que haya un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas en este sentido, ¿no? Y en otros, pues habría que analizar. Es que son muchísimas medidas, hay todo tipo de incidencias, hay descartes, hay modificaciones, ampliaciones, otras se llevan a horizontes posteriores, en fin, hay de todo. De todo. De todas las maneras, insisto en que la planificación española es una planificación sui generis, no es una planificación directiva marco del agua, sino que es una planificación directiva marco del agua y es heredera de una planificación hidrológica. Así como en otros países existen departamentos diferentes entre los que atienden las cuestiones de la directiva marco del agua y los que atienden las necesidades de obras, aquí eso está unido a través de la administración hidráulica. Eso, volvemos a lo mismo que decíamos antes, Domingo, exige un continuo ejercicio de equilibrio entre los dos, entre la satisfacción de demandas, algunas de esas satisfacciones implican ese tipo de obras a los que tú te refieres, obras que pueden o ser indiferentes en el mejor de los casos o empeorar el estado de las masas de agua.
y en otros casos no, hay de todo. Casi siempre llama mucho la atención que el apartado de restauración de ríos y zonas húmedas, si solamente hacemos caso a los números, en muchos planes es uno de los pobres, ¿no? De los apartados pobres, cuando a lo mejor uno pensando en cómo tendría que hacerse la planificación debería de ser el que se llevara una partida más alta. Pero con los números que hemos visto antes y como casi siempre en casi todos los planes, resulta que ese apartado es el que se queda pues más escaso, ¿no? Pues, bueno, a lo mejor habría que pensar si eso va en la tendencia que tendría que ir el principio de planificación, ¿no? Hay dos grandes apartados, hay dos grandes grupos cuya finalidad fundamental sería la de mejora de los objetivos de calidad, digamos, de las masas de agua, ¿no? Esos dos grandes grupos son el 1, el de los sistemas de depuración, y el 6. También podríamos hablar del grupo el 5, el de gestión de inundaciones, porque buena parte de las medidas que van a venir en el plan de gestión del riesgo de inundación te sorprenderían. Son medidas no estructurales e incluso un montón de ellas son, como bien decía Ramón Goya esta mañana, infraestructuras verdes, es decir, que podrían ser medidas que perfectamente podríamos imputar al grupo 6. Pero bueno, lo que está claro es que estos dos, 6 y 1, son los grandes grupos, digamos, por supuesto, planificación y control y otras medidas, ahí también hay medidas de este tipo, pero los dos gordos de inversión son estos dos. Evidentemente, si tienes, como tiene España y todos los países miembros de la Unión Europea, un calendario que te obliga, en el caso de los vertidos, a llevar a cabo unas inversiones que nos hemos pasado ya varios años de esos límites, evidentemente las inversiones que irían destinadas ahí se cargan fundamentalmente al grupo 1. Eso es de cajón. Tenemos unas obligaciones que, insisto, nos las marca una directiva que está suponiendo, en algunos casos, sanciones al Estado español por incumplimiento. Las inversiones van ahí. Los dineros se destinan a las necesidades no solamente estratégicas, sino también del momento. Mi nombre es Miguel Ángel García Turienzo, de Litacil, bueno, me conocéis. Simplemente es una aclaración, Ignacio, has hablado del plan de gestión de la Natura, que precisamente ahora está en información pública, o ya ha terminado, sí. Muchos de los planes. Bueno, si la Confederación, como yo creo que directamente le afecta a las masas de agua y a las zonas de ley, cepas y demás, participa financieramente en ese plan, aunque es competencia evidentemente de la Consejería de Medio Ambiente, pero va a participa ya, no lo sé, es que lo desconozco. La Confederación participa en este momento como asociada o como líder de dos proyectos LIFE que tienen muchísimo que ver con eso. El primero de ellos es el Medwet Rivers, se conoce así por el acrónimo inglés, y es un proyecto de coordinación precisamente de la planificación Red Natura. La planificación Red Natura es esta que está ahora, que dices tú, que acaba la información pública y que teóricamente van a salir los planes, tanto los de gestión de lugares como los de valores, en 2 o 3 meses. Esa planificación tenemos que coordinarla con la planificación hidrológica, y la forma de coordinarla, entre otras, es a través del programa de medidas. Y tenemos que incorporar las medidas que diga esa planificación dentro del programa de medidas. Para hacer un ejercicio, por lo menos, de hablar de lo mismo, que ya es importantísimo, se planteó este proyecto LIFE. Es un proyecto LIFE al que se apuntó la Confederación de Mil Amores. Estamos participando, yo creo que con bastante intensidad, y te diré que, digamos, estamos aunando, que ya es muchísimo, lenguajes. Existe a veces disparidad y contradicciones entre los objetivos de la Red Natura y los de la Directiva Marco del Agua, muchísimos. Y no solamente de lo que te imaginas, es decir, que ellos establezcan unos niveles de protección que puedan condicionar el desarrollo de demandas. Incluso existen contradicciones entre nuestro sistema de valoración y el suyo. Eso es una cosa que estamos intentando pulir, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Por lo menos estamos hablando prácticamente de lo mismo. Buena parte de las medidas que se van a incorporar son medidas razonables, son medidas factibles, son medidas que podemos incorporar y que podemos hacer dentro de los programas de medidas. No sé si eso es a lo que... Sí, bueno.
¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí. Soy Rafael Sáez, del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Me llama la atención en ese cuadro que la única medida que aparece como que empeora el estado sin ninguna otra consideración son los nuevos regadíos. Bueno, los nuevos regadíos respecto a las masas de agua, la afección puede ser por la regulación. Las alternativas de regulación aparecen como que empeoran el estado o son indiferentes. Bueno, ni que decir tiene que todas las actuaciones tienen la adecuada consideración ambiental y creo que en ese sentido las garantías de su afección ambiental son en este momento en España y en Castilla y León máximas. Pero bueno, al margen de eso, y además teniendo en cuenta que los nuevos regadíos que se proponen, sobre todo en este horizonte del plan a 2021, todos ellos tienen ya los recursos establecidos, es decir, no hay planteamientos de recursos nuevos para estos regadíos, máxime teniendo en cuenta que la realización de una regulación nueva puede llevar en estos momentos pues décadas, entonces yo considero, con independencia de que claro la consideración esta es una consideración muy genérica, que lógicamente, pero no sé si es adecuado que se dé esa consideración desde ese punto de vista, puesto que se puede dar lugar a pues, interpretaciones que no son correctas. Todo es muy matizable, Rafael, ¿qué nos vamos a contar? Pero los nuevos regadíos, la palabra nuevo regadío, si lo que significa son nuevas detracciones, si lo que significa son nuevas regulaciones, que es lo que suele llevar parejo, si lo que significa son nuevas modificaciones del espacio agrario, eso generalmente, en un porcentaje muy amplio de los casos, va a incidir en los indicadores, digamos, de estado que van a decir que va a ir un poquito peor de las masas de agua. Por supuesto que es muy matizable, ya lo sé, pero yo creo que esto es algo que es de... En cuanto a lo de las alternativas de regulación, es que una alternativa de regulación, quizá tú te estás refiriendo como alternativa de regulación, me imagino yo, a grandes presas, ¿no? Es a lo que te... Sí. Lo que pasa es que en los estudios de alternativas de las grandes regulaciones, en el análisis de alternativas, se considera otro tipo de regulación, por ejemplo, regulaciones laterales. Entonces, por eso digo que, hombre, evidentemente una gran presa es a siempre, ¿no? Eso está claro, eso modifica completamente un montón de parámetros, digamos, o indicadores, pero una lateral igual no, eso hay de todo ahí. Por eso hemos hecho ese matiz, ¿eh? Sí, es una cuestión meramente cualitativa y sobre todo también, digamos que en coherencia con lo que estamos diciendo. Es decir, todo lo que no existe ya, pues es una nueva regulación, por tanto eso lleva una justificación. Lo hemos hablado muchas veces, es decir, que todo eso, porque la directiva marco nos exige justificar por qué esas masas empeoran. Si hay una regulación adicional respecto a hoy, empeora la masa, con arreglo a los criterios que establece la directiva marco, que es... Hay una modificación de la masa, se cambian los indicadores de estado, algunos de ellos, bueno, pues a priori y in genere, pues lo vemos así. Luego, caso a caso, pues a lo mejor, pues mira, esta resulta que no, o este nuevo regadío que cuelga de una regulación que ya existe y que la masa está modificada, pues efectivamente no afecta, correcto. Bueno, hay muchas regulaciones que no están todavía ejecutadas. Las masas son masas naturales. Ahora, que se van a ejecutar en este periodo hasta el 2021 son ya con regulaciones... Sí, bueno, por supuesto, o sea, que esto es un poco en general, o sea, no se fija tanto en qué se va a hacer de aquí al 21, al 27, etcétera, sino en general, ¿no? Sí, no.